Muy buenas noches, amada iglesia. Qué gusto es vernos a través de la señal de Osama.org en este tiempo de estudio bíblico virtual. Gloria al Señor por esta oportunidad y gloria al Señor por la vida de nuestro hermano José Rafael Pérez, que hoy nos trae la palabra del Señor. Antes de pasar al tiempo de alabanzas y al tiempo de estudio de la palabra del Señor, quiero dar la bienvenida formalmente a todos los que se conectan, a todos los que están viendo de manera diferida esta transmisión, este estudio bíblico virtual. Que el Señor les bendiga grandemente, y quiero animarles y quiero iniciar animándoles a este viernes, a todos los matrimonios de la iglesia, a esta próxima reunión, este próximo viernes 3, que tendremos aquí en el templo a las 8 de la noche. Gloria al Señor por el tiempo que tuvimos el pasado encuentro de matrimonios, y gloria al Señor porque ya se alista esta fecha y se prepara a la cita para que nos veamos acá este próximo viernes 3 a las 8 de la noche, todos los matrimonios de la iglesia. Quiero orar y así pasar inmediatamente a que cantemos al Señor y pasar al tiempo de estudio bíblico en la noche de hoy. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias por el tiempo de estudio de tu palabra. Gracias porque podemos llegar, Señor, a tu presencia a través de escrituras abiertas, no a través de historias fantasiosas, Señor, sino de que tu palabra sea nuestra lámpara y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Usa a José Rafael en esta noche. Bendícenos y glorifica al Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, seamos bienvenidos. Alabemos el nombre del Señor. Mi roca firme en tempestad, mi fuerza y fe en medio de temores y decepciones al andar. Su eterno amor me sostendrá. Mientras viva yo le alabaré a mi Rey por siempre, Cristo. En la tempestad Él me sostendrá, es mi Rey por siempre, Cristo. Llevo mi carga, me trajo paz, su vida amor, su muerte mi rescate, que limpia toda mi maldad y brilla en la oscuridad. Mientras viva sostendrá en el valle cuando mi vida deje atrás. Hacia la luz me lleva.
Mientras viva yo le alabaré a mi Rey por siempre Cristo. En la tempestad Él me sostendrá, es mi Rey por siempre Cristo. Al su rostro ver yo alabaré a mi Rey por siempre Cristo. Llanto ya no habrá en mi hogar final, con mi Rey por siempre Cristo. Con mi Rey por siempre Cristo. Con mi Rey por siempre Cristo. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, que la gracia y la misericordia del Señor nos acompañe a cada uno de nosotros. Y hoy estamos en nuestro estudio bíblico de mitad de semana. Mi nombre es José Rafael y voy a tener la bendición, la oportunidad delante del Señor de poder compartir en esta noche nuestro estudio, que de verdad espero en Él, espero en su gracia, espero en su misericordia, que nos sea de edificación tanto a ustedes como a mí. Hermanos, Dios en su infinita gracia nos permite ir a las Escrituras en todo momento, no solamente en este espacio en particular, sino en cualquier momento usted tiene la oportunidad de ir en sus casas, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Aún en medios digitales ya tenemos acceso a la Biblia para poder ser edificados y poder seguir conociendo más íntimamente a nuestro Dios. Así que en esta noche, mis hermanos, yo quiero invitarles a que usted pueda acomodarse, pueda encontrar un lugar donde junto a los suyos, o si está solo en su casa, pero un lugar cómodo donde pueda con su Biblia allí junto conmigo introducirnos en este estudio de esta noche, para que la gracia del Señor pueda seguir siendo de gran bendición hacia nosotros. Así que les invito a orar, hermanos, para que podamos empezar nuestro estudio de esta noche. Así que oremos. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias a ti, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana, y hoy estamos nuevamente aquí delante de tu palabra, expuestos a ella, Señor. Sabemos que tenemos muchas veces un corazón duro, difícil, nuestros pecados, Señor, nos atormentan, nos persiguen, nos seducen, pero te pedimos, Señor, con toda fragilidad y con toda sinceridad, que tú nos ayudes, Señor, y tú nos permitas en esta noche ver en tu palabra la necesidad de nuestros propios corazones, Señor. Gracias por este tiempo. Dirígenos, úsame, Señor, a pesar de mis pecados y mis debilidades, que seas tú usando este tiempo para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que, a la manera en la que Dios vaya trayendo, conforme a sus riquezas en gloria, vaya trayendo conocimiento a nosotros, a ustedes, a mí, quisiera ir desarrollando. Evidentemente es un capítulo conocido, pero es un capítulo amplio, que dentro de todo lo que nos ofrece, es probable que hoy, dada la oportunidad, yo pueda estar viendo algunos aspectos, y en otra oportunidad, si Dios lo permite, podamos seguir desarrollando el tema. Y al texto que me refiero es el texto de Hebreos capítulo 11. Nosotros, toda la cristiandad, todas las iglesias y todo aquel hermano que tiene ya un tiempo prudente en la iglesia, ya este texto es conocido, es de manejo común, y es de estos textos, hermanos, a los cuales es necesario ir vez tras vez, porque es un parte fundamental de nuestra propia acervo teológico, de nuestro propio
conglomerado teológico, y para mí lo voy a reflejar desde un punto de vista un poco distinto. Hemos titulado este estudio Las características de una vida que agrada al Señor. Y eso lo vamos a ver reflejado en el libro de los Hebreos, específicamente en el capítulo 11, porque como ya conocemos, el capítulo 11 es el famoso salón de la fe, de la fama de la fe, de hombres y mujeres de Dios del pasado, que por su testimonio y por acciones particulares están puestos allí. El capítulo 11 concluye con una apertura a que este salón no está cerrado, sino que incluye quizás a cristianos y sin el quizás, cristianos en el día de hoy, nosotros y otros que han pasado recientemente, que ya no están con nosotros, que probablemente también puedan entrar allí, cuyo testimonio quizás no sea tan famoso como el de Moisés, como el de Abraham, como el de Jacob, como el de David, pero que suyo testimonio no está escondido de la gracia y de los ojos del Señor. En este caso, vamos a observar algunos detalles que nos van dando los personajes que han sido puestos en este capítulo 11 y vamos a extraer de cada uno de ellos o la enseñanza que los llevó o el evento que los llevó o la aplicación de manera particular que ellos tuvieron en sus vidas, en su relación con Dios, que los llevó a estar allí. Cuando usted estudia el capítulo 11 y lo estudia con detenimiento, en detalle, se va a dar cuenta que cada uno de los personajes bíblicos que allí están, el autor se toma el tiempo de poder describir a estas personas. Y hay en esta estructura del capítulo 11 tres partes. Hay una parte del capítulo 11 que tiene que ver específicamente del versículo 1 al versículo 30 con los héroes de la fe cuyos nombres se mencionan y cuyas características o acciones, productos de la fe también se mencionan. Pero del versículo 31 al versículo 38 se mencionan otros hombres de Dios cuyos nombres se mencionan pero cuyas acciones no se mencionan. Y ya al final, desde el versículo 39 al versículo 40, se mencionan la última parte de los hombres y mujeres de Dios cuyos nombres no se mencionan y cuyas acciones tampoco se mencionan. Y esta estructura es interesante porque el autor no tiene necesariamente la intención de describir a todo el mundo. Ahora bien, lo que sí es hermoso en el capítulo 11 y muy detallado es que funciona como una especie de índice del Antiguo Testamento. Una especie de índice que al lector nuevo de las Escrituras, a la persona que está introduciéndose por primera vez a leer la Biblia, le funcionaría muy bien porque es básicamente un resumen detallado, cronológico, si pudiéramos decirlo, del Pentateuco. Incluyendo desde la creación a Abel, incluyendo a Noé, incluyendo a Moisés, a Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. En un orden cronológico hermoso que nos enseña el manejo que tenía el autor de los Hebreos de esta carta acerca del Antiguo Testamento, que ya no es extraño para ninguno de nosotros porque ya sabemos que el libro de los Hebreos es como un puente, es como un reflejo perfecto de las enseñanzas o tradiciones del Antiguo Testamento y aplicadas a la vida cristiana luego de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, lo que nosotros vamos a estar observando son tres detalles en esta noche. Vamos a ver la definición que nos ofrece el autor de los Hebreos acerca de la fe como fundamento de toda esta inspiración de vida de estos hombres. En cada uno de ellos se repite la frase, pero Abraham en nombre de la fe hizo estas cosas y por fe Noé hizo estas cosas. O sea, la fe fue la base fundamental sobre la cual estos hombres impulsaron sus vidas hacia la gloria del Señor y permitieron que esa fe rindiera frutos y fuera de testimonio tanto para aquellas personas que estaban a su alrededor como para nosotros al día de hoy que estamos leyendo estos pasajes en la noche de hoy.
Entonces, el versículo 1, un versículo muy conocido, el autor define la fe de la siguiente manera. Después la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa es la base sobre la cual el autor va a iniciar todo lo que viene más adelante. No en muchos pasajes encontramos una definición tan detallada. Este capítulo 11 es sin duda el texto con más extensión que le dedica al tema de la fe, por lo menos de la manera en la que lo estamos viendo, no solamente en la definición, sino también cómo se ve en la práctica. Es decir, hay personas a las cuales les serviría la definición y quizás con eso les basta. Hay personas que son capaces de poder en sus mentes y en su forma de pensamiento analítico poder descifrar lo que está detrás de la propia definición. Pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para muchos podría ser suficiente, pero para muchos otros, entre los cuales me incluyo, es también muy valioso para la definición observar cuáles son las consecuencias o las acciones que produce la definición de esta fe. Es decir, ¿qué produjo en la vida de aquellos hombres y mujeres que vivieron por fe el vivir esto que él está diciendo aquí en el versículo 1? La fe, la certeza, la seguridad, la realidad, que no hay duda de qué, de lo que se está esperando. Y aplicado a la realidad de lo que vivieron cada uno de estos hombres y mujeres, cada uno de ellos, como vamos a ver más adelante, estuvieron esperando algo en particular. Y incluso este capítulo 11 termina precisamente señalándonos a nosotros que muchos de ellos no recibieron lo que esperaban, lo prometido. Pero no fue porque el Señor se le olvidó cumplir su promesa, sino porque esa promesa está todavía abierta. Abierta porque todavía está esperando para nosotros que podamos unirnos con ellos para que esa promesa sea completa. El Señor no se ha olvidado de ellos y de lo que le ha prometido. Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Ambos aspectos, ambos señalamientos tienen la intención de reforzar la misma idea. O sea, la fe es algo que no veo, es algo que no he visto, es algo que me han prometido, pero es algo que yo estoy seguro. Y esa es la realidad de los personajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ellos tenían una seguridad sobrenatural, sobre el promedio. Ellos tenían una confianza real en que el Señor había prometido, aunque no vieran la promesa, aunque no habían visto ciertas cosas, ellos estaban seguros de esto. Entonces el capítulo 11 empieza con ese versículo en particular, definiendo lo que es la fe. Ahora bien, como base, como plataforma para la descripción de lo que vamos a estar viviendo conforme a cada uno de los ejemplos que da el autor de los Hebreos, hay un segundo versículo que está en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿A qué está apelando el autor? Bueno, si volvemos un poco atrás, yo decía que este capítulo 11, lo que hace el autor de los Hebreos es una especie de recuento cronológico de los eventos sucedidos desde Génesis capítulo 1 hasta la entrada del pueblo hebreo cuando fueron enviados los espías con Rahab, la ramera, etc. Hasta ahí termina por lo menos la mención de los hombres y mujeres de Dios cuyos testimonios fueron elevados y dieron frutos. Luego se mencionan otros que llega hasta David, cuyos sucesos no se mencionan, cuyos sucesos solamente se mencionan sus nombres. Ahora bien, cuando uno va al versículo 3, nos damos cuenta que la base se va ampliando. La base se amplía de tal manera que ahora ya no es solamente una fe funcional en el sentido de mi relación con Dios, lo cual es suficiente, sino que dice el versículo 3 que esa fe también nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Y como nosotros sabemos en el libro de Romanos, el apóstol Pablo apela a esa realidad natural para el entendimiento y comprensión de la realidad de Dios de una manera básica.
Evidentemente, la creación es una forma de Dios comunicarse con nosotros, aunque no es la manera perfecta, pero es una forma básica de Dios comunicarse con su humanidad. Lo que nosotros observamos en la naturaleza, su impresión, su grandeza, su majestad, todo está impregnado en la creación del Señor. Cada lugar, cada lugar recóndito de este universo y aún de este globo en el cual nosotros vivimos tiene en sí mismo la señal de la creación de Dios. Ahora, ¿cuál es el sustento? ¿Por qué traer esto aquí? Bueno, porque inmediatamente el lector ya común de las Escrituras sabe que al leer versículo 3, él está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque él está haciendo referencia a un evento que aún para los hombres y mujeres de Dios que estuvieron más cerca que nosotros, para ellos también es un evento de fe, porque ninguno de ellos estuvieron presentes en el momento preciso. Ahora bien, lo que él está apelando es al hecho de que tanto ellos mirando hacia atrás el momento de la creación, como nosotros mirándolo a ellos hacia el momento de sus sucesos, estamos hablando de eventos, relaciones, circunstancias cuyo fundamento es la fe. El fundamento, la vida, las relaciones, la forma en la que el hombre de la Biblia en el Antiguo Testamento se relacionaba con Dios era a través de la fe. La vida, la forma, la manera en la que nosotros nos relacionamos con Dios en el día de hoy es también a través de la fe. Entonces, basado en ese fundamento, hay algunas cosas que provienen como consecuencia agradable de la fe de estas personas. Número uno, ellos, como resumen, alcanzaron buen testimonio. O sea, la fe le fue suficiente para tener un testimonio tan real, tan verdadero en su época como el día de hoy, cuyo testimonio traspasa la barrera del tiempo. Y eso, sin duda, que es una gran cosa de tener en cuenta, porque sin duda nosotros no estamos tratando de tener un testimonio para que los hombres nos reconozcan o nos digan que somos de buen testimonio o para dar una buena impresión, pero fíjese cómo la fe verdadera provoca que aquellos hombres que están sin vida, sin dirección, sin Dios, que no conocen la gracia de Cristo, ven a ciertas personas que aman a Dios, que reconocen a Dios, que viven para Dios y ven un testimonio, ven a Dios obrar en la vida de esas personas y los reconocen. Aún en el día de hoy, en el caos de sociedad que vivimos de forma general, aún en el día de hoy las personas están buscando algo de Dios entre la multitud, están tratando de ver si Dios todavía está obrando. Y ciertamente la vida de aquellas personas que viven por fe, aquellos creyentes que viven por la fe en Cristo Jesús, son el testimonio viviente, son la luz en medio de la oscuridad que vivimos que la gente está tratando de ver y de buscar. Entonces, este fundamento, versículo 1 y 2, está estrechamente relacionado en el contexto al capítulo anterior. El capítulo 10 del libro de los Hebreos, así como todo el libro de los Hebreos, no tenemos el tiempo de verlo en su extensión, pero el capítulo 10 en su esencia es una descripción perfecta de la valía, del valor del Cordero de Dios, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como un sumo sacerdote que ya intercedió en la cruz delante de Dios por nuestros pecados y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero la descripción tan perfecta que hace el autor de los Hebreos aquí en el capítulo 10 nos lleva a nosotros a entender que ahora aquel impedimento que provocaba que los hombres no pudieran acercarse a Dios de manera libre, de manera expresa, que fue parte de las consecuencias del pecado del Antiguo Testamento, que se rompió, que estábamos lejos de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo. Ahora el autor de los Hebreos nos dice que a través de Cristo, el gran sumo sacerdote, eso fue restablecido.
Ya ahora nosotros podemos tener en Cristo la oportunidad de ir directamente a la presencia de Dios nuestro Padre. Es decir, el temor por el pecado y las consecuencias del pecado están allí, pero Dios ha perdonado nuestros pecados en nombre de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese capítulo 10 defiende desde lo más profundo, desde las entrañas mismas de la doctrina, la realidad de que Cristo en su muerte abrió el velo y nos ha dado entrada libremente a la presencia del Señor. Y ahora esa entrada ha sido abierta. Ya no hay una necesidad de un sumo sacerdote anual, semanal. Ya no hay la necesidad de una ofrenda en sustitución mía, porque ya Cristo se sacrificó de manera única por nuestros pecados. Y la respuesta con la cual termina el autor, el capítulo 10, es cómo vamos a responder a eso. ¿Cómo vamos a responder a esa acción de Cristo? ¿Cómo vamos a responder a ese milagro de Cristo? ¿Cómo vamos a responder a la bendición de que ya podemos tener acceso directo a la presencia del Señor? El capítulo 11 es la respuesta con la fe. Y entonces la fe es la certeza de que yo ahora en Cristo tengo la oportunidad de tener acceso directo a la presencia de Dios, mi Padre. Entonces, esa plataforma da sentido al hecho de que cuando yo puedo ver en Cristo la oportunidad de ir al Padre, la única forma de hacerlo, como lo dice el versículo 6, es hacerlo por medio de la fe. Y así dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ahí está, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, ya la entrada a la presencia del Señor ha sido abierta completamente para todo aquel que cree en Él. Pero esa entrada debe ser por fe. El único requisito para poder entrar a la presencia del Señor es tener una fe genuina. Esta es la base sobre la cual los testimonios de hombres y mujeres del Antiguo Testamento van a resplandecer. Y van a resplandecer tanto que van a llegar a nuestros días para darnos testimonio y ejemplo a nosotros de lo que tenemos que hacer. Así que en la segunda parte, luego del tiempo de las alabanzas, vamos a entrar inmediatamente a algunos de estos testimonios y vamos a ver cómo ellos vivieron por fe y cómo nosotros podemos imitarlo. Que el Señor les bendiga. Señor, cuán bueno has sido tú. En mi vida he visto tu obrar. Cuán grande es tu salvación. Me libraste de condenación. Tu gloria quiero contemplar y que me pueda transformar. Yo viviré rendida a ti hasta que vuelvas tú por mí. Oh buen pastor, dirígeme, tus pasos pueda yo seguir, en la carrera andar por fe y anclada en ti permanecer. Mi anhelo es que tu voluntad yo pueda siempre obedecer. Transformas tú mi caminar mientras
Y si en el valle de aflicción un día debo caminar, aunque las fuerzas no den más, seguir pues a mi lado estás. Y cuando llegue el día final, tu rostro pueda contemplar, ya transformada en el hogar, por siempre en la eternidad. Y cuando llegue el día final, tu rostro pueda contemplar, ya transformada en el hogar, por siempre en la eternidad. Transfórmame, Espíritu de Dios, líbrame de la ambición carnal, renueva tú mi débil corazón y haz que te ame como debo amar. Transfórmame, Espíritu de Dios, líbrame de la ambición carnal, renueva tú mi débil corazón y haz que te ame como debo amar. Bendiciones, hermanos. Estamos de regreso aquí en nuestro estudio de mitad de semana con el tema las características de una persona que quiere agradar al Señor, basado en Hebreos capítulo 11. Y en esta ocasión vamos a entrar de manera directa a los ejemplos que nos brinda el autor de los Hebreos acerca de cómo se ve la fe de 11.1, la definición en la práctica. Es decir, esto es una hermosa y perfecta combinación de definición y práctica. Es decir, cómo se ve esto de manera real. Y desde el punto de vista bíblico, lo que el autor de los Hebreos muy bien hizo fue escoger aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento y poder ponerlos aquí en una especie de resumen de su vida, de hechos importantes que le dieron traste a estar incluidos aquí. Es evidentemente una especie de resumen de lo que podría estar puesto en una placa, en un lugar conocido acerca de estas personas. Es como si estuviéramos en un gran salón y allí estuviera Moisés, allí estuviera Abraham, y allí estuviera Abel, allí estuviera Jacob, y todos tuvieran una especie de escrito acerca de lo que fue su vida. Cada uno de estos personajes tuvo la oportunidad de tener su escrito. Y vamos entonces al versículo 4 del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo primero que vamos a estar viendo es el ejemplo de Abel. El primer ejemplo, y como habíamos dicho anteriormente, esto continúa en una evolución cronológica. Hacemos como una primera parada ahora en Abel. Y lo primero que nos cuenta acerca de la vida de Abel, que fue mucho más que este evento en particular, es que en un momento preciso de la vida de Abel, Abel escogió ofrecer un sacrificio que era la manera en la que Dios había dispuesto que esas personas originalmente se relacionaran con él. Y Abel lo hizo de la forma en que él entendía que podía agradar al Señor. Y lo importante aquí es cómo este evento, que para Abel probablemente fue algo natural,
Abel había dispuesto su corazón para que esta fuera la manera en la que él lo hiciera, dejó un legado, conforme a lo que nos enseña el versículo 4, por lo cual alcanzó gran testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En pocas palabras, la vida de Abel, que se encontraba, probablemente Abel no estaba pensando hacia eventos hacia el futuro o qué implicaciones pudiera tener esto hacia el futuro. Abel simplemente estaba dando lo mejor de él para la alabanza y la gloria del Señor. Y en este sentido, sus acciones en ese momento preciso de la historia, hoy, años después, miles de años después, hoy estamos nosotros apelando a ese testimonio, apelando a esas acciones para encontrar otra pieza importante que se añada a nuestro carácter, a nuestra vida, y por eso agradar al Señor. Porque si este Abel pudo en su vida pasada agradar al Señor y ser puesto en este listado exclusivo de hombres, ¿qué podemos nosotros hacer? Está evidentemente imitarlo. Y lo que Abel nos deja es la evidencia de que nuestro carácter debe ser capaz de imitar de manera excelente a Dios. Nuestro sacrificio, nuestra ofrenda ofrecida al Señor, nuestras vidas ofrecidas al Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, señalando esa parte ahí que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Abel, como uno de los personajes bíblicos más efímeros en cuanto respecta a su cronología, es sin embargo la persona que nos inicia en este peregrinar de este salón de la fe, hablándonos de dos aspectos muy importantes. Número uno, la calidad de su sacrificio, y número dos, su legado posterior. Es decir, yo no creo que la invitación, no solo de este texto, no solo del ejemplo de Abel, sino de lo que uno ve a lo largo de las Escrituras, no es a considerar, déjame portarme bien, porque al final alguien en algún momento dará gloria de mi vida por eso. No creo que esa sea, porque eso es una motivación equivocada. No creo que sea el motivo de nosotros entender que en algún momento de nuestras vidas, en la gloria del Señor, alguien podrá sacar nuestras vidas de los cajones de la historia y darnos gloria a Dios, a nosotros por eso. De ninguna manera eso pasará así. Pero lo que sí vemos es que es nuestra responsabilidad ahora en el presente, sin mirar hacia el futuro, sin saber qué puede ocurrir en el futuro, ofrecer un excelente sacrificio de nuestras vidas al Señor. Porque como Abel, nuestro presente es nuestra realidad. Es lo que nosotros podemos, entre comillas, digámoslo así, controlar. Yo puedo controlar cómo yo ofrezco al Señor mi vida, cómo yo ofrezco al Señor mi sacrificio, cómo yo ofrezco al Señor mi devoción a Él, la calidad del cómo lo ofrezco. Mi servicio al Señor en la iglesia, mi amor por los hermanos, mi dependencia de Él, mi entrega a las causas que Dios ha dispuesto en su palabra, incluyendo el sacrificio desinteresado por las causas del Señor que pertenecen a su iglesia local que somos nosotros. Sí, hay muchas formas en las que este principio de Abel se puede desprender para nosotros en el día de hoy. Es decir, ¿dónde lo vamos a ejecutar? ¿Dónde podemos ejecutar un sacrificio excelente que rinda fruto ahora y en la eternidad? Y que deje una impronta y un legado en aquellos que nos están viendo. Porque probablemente alguno de nosotros esté pensando, mi vida no es tan relevante como la de Abel. Es probable que yo no sea tan conocido como él. O es probable que yo no pueda nunca llegar a un libro como la Biblia u otro libro y ser reconocido como Abel. Ese no es el punto de Abel. Incluso el punto del autor de los Hebreos tampoco es señalar que todos llegaremos a ser personas famosas y conocidas. Pero el evento trascendental que el autor de los Hebreos señala no es simplemente el conocimiento que nosotros hoy tenemos de esos hombres, sino lo que ellos hicieron por fe para agradar al Señor. Eso sí podemos controlar, eso sí es nuestro impulso y nuestra motivación. ¿Qué yo puedo hacer desde mi humilde posición, desde el lugar de anónimo al que me encuentro? ¿Cómo yo puedo agradar al Señor de manera que mi vida sea un ofrecimiento excelente a Él? Dios nos ha llamado a nosotros a poder agradarle a Él de manera excelente.
Nosotros no somos responsables por el futuro, pero sí somos responsables por aquello que estamos haciendo ahora. Sí somos responsables por aquel tipo de fruto que estamos ofreciendo al Señor, por aquel tipo de servicio que estamos ofreciendo al Señor, por la calidad de la vida que estamos ofreciendo al Señor. No somos responsables por las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero sí somos responsables por la calidad de nuestras vidas. Es cierto que con mucha probabilidad el balance final de nuestras vidas no sea medido de forma justa por los hombres, pero tengamos seguros que sí será medido justamente por nuestro Creador, por nuestro Dios. Y eso es una motivación, eso es un apelativo, eso nos lleva a nosotros a considerar nuestra vida delante de Dios como principal testigo de lo que estamos haciendo. No se trata de hacerlo bien para llegar a formar parte de algo. Es que ya yo formo parte de algo y por esa razón yo hoy lo estoy haciendo bien o me esfuerzo en hacerlo bien. Porque la causa y la sangre de Cristo me ha dado a mí la oportunidad de ser parte de la familia de la fe, así como usted es parte de la familia de la fe. Y hoy nosotros estamos siendo invitados por Dios a hacerlo bien, porque ya Él ha dado a nosotros al Espíritu Santo que nos capacita para hacer eso que antes no podíamos hacer. No se trata de lo que podríamos controlar en el futuro, lo cual es imposible, sino se trata de lo que podemos hacer en el presente para la gracia del Señor. Abel y todas sus circunstancias son una muestra de que nuestro llamado como cristianos es a ofrecer una vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice Pablo en el libro de Romanos. Número 2, versículo 5. Veamos a Enoc. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La vida de Enoc es interesante, aunque fue corta en el sentido de lo que nos muestra las Escrituras. No hay muchos detalles, pero es sumamente interesante. Siempre es de esos personajes que la gente quiere buscar cómo sucedió eso. ¿Cómo fue que no vio muerte? ¿Cómo es que su cuerpo no fue a la tierra como todos los otros los mortales? Bueno, Enoc fue recipiente de una bendición sumamente especial. Pero nuevamente, lo que el autor de los Hebreos se señala de cada uno de estos personajes es lo que nos debe a llamar nosotros la atención. No necesariamente el producto, porque eso no lo controlamos nosotros. Eso es parte de la soberanía escondida de Dios en su gracia y su misericordia. Lo que sí nosotros vemos como imitación y como ejemplo es lo que nos enseña Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, hablando de Enoc, que dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, las últimas palabras que describe el autor de Génesis, en este caso Moisés, acerca de Enoc, es que Enoc, antes de irse, como resumen de su vida, fue una persona que caminó con Dios. De manera que la primera característica que vimos de Abel, de una persona que agrada a Dios, es una persona que ofrece un excelente sacrificio de su vida al Señor. Lo segundo que vemos de Enoc aquí como ejemplo es que una persona que busca agradar a Dios camina en intimidad con Dios. No hay detalles de cómo fue esto en aquel mundo primitivo, cómo era el desarrollo de estos eventos, cómo fue que Enoc caminó con Dios, cuáles eran las circunstancias particulares en las que se muestra esto. Pero inmediatamente uno lee los versículos del capítulo 5 del libro de Génesis, versículos 21 al 24, hay un acercamiento, hay un entendimiento muy rápido de que este hombre conocía a Dios, de que no había forma, sea la manera que fuera, sea que había una visita especial del Señor, sea que este hombre cada día se reunía con el Señor como lo hacían Adán y Eva al principio de la creación, sea la manera que fuera, Dios estaba validando que este hombre de manera particular era alguien que le conocía, era alguien que tenía intimidad con él. Y no podemos agradar a Dios si no tenemos intimidad con Dios. No podemos agradarle, no podemos hacerle sentir bien, si podemos usar la expresión. No podemos agradar en todo el buen sentido de la palabra a nuestro Dios, a menos que nosotros estemos dispuestos a pagar el precio de conocerlo a Él. Enoc vivió, Enoc engendró
y Enoc murió. Pero dentro de todo ese proceso de la vida de Enoc, lo más importante es que Enoc caminó con Dios. Este evento nos invita a eso. Enoc no es simplemente la persona que es señalada porque hizo algo trascendental. Enoc, lo que se señala de él de una forma bien sencilla, pero delante de los ojos del Señor bien importante, es que Enoc tuvo intimidad con Dios. Y a raíz de eso, nosotros observamos cómo la intimidad cobra y tiene sentido incluso después de Génesis capítulo 3. Porque antes de Génesis capítulo 3, Adán y Eva y toda la intención de nuestro Creador, aún desde antes de la creación misma, era precisamente tener intimidad con Él. Lo que estamos viendo en Enoc es aquello, es como una fotografía, lamentablemente todavía no perfecta, porque ya estaba el pecado en el mundo, pero de lo que Dios quería tener con Adán y Eva, que fue por un tiempo, pero luego del pecado fue roto. Y Dios, dice la palabra, que Dios descendía cada tarde, se reunía con ellos. Nuevamente no tenemos los detalles de cómo ocurría eso, pero el autor, en este caso Moisés, nos da ese señalamiento de que había intimidad con Dios. Y el Dios que conoce a su pueblo y el pueblo que conoce a su Dios y que caminan juntos en intimidad, hermanos, la muestra de eso, la base de esa realidad es la fe. Porque la gente te preguntará, ¿cómo puedes tú tener intimidad con alguien que no ves? ¿Cómo puedes tener intimidad tú con alguien a quien no puedes abrazar, a quien no puedes sentir, a quien tú no puedes palpar? Volvemos a lo mismo. Capítulo 11, versículo 1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la realidad misma de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en este caso del Espíritu Santo en nosotros, es tan real, es tan fehaciente para todo aquel que ha creído en Cristo, que no hay duda alguna de que esa intimidad es totalmente posible por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros, que Él habla con nosotros, que Él se entristece cuando pecamos. Es decir, Él está en nosotros. Y esa interacción con el Espíritu de Dios nos ayuda a tener intimidad con Dios. La fe no es estática, es dinámica. Se mueve en diferentes direcciones, mueve la voluntad soberana de Dios. Es por esto que Él es el único medio de agradar a Dios, la fe. La vida de Enoc es el resultado de una persona que tuvo intimidad con Dios. Al igual que Abel, Enoc no tuvo un amplio currículum de vida, simplemente caminó con Dios. Si esas fueran las últimas palabras señaladas sobre tu vida, eso sería sumamente suficiente. No habría que escribir un currículum amplio de las cosas que tú has logrado, de las cosas que has podido lograr o que no lograste, sino fue una persona que caminó con Dios. Eso refleja, mis hermanos, toda la vida de un ser humano. Y es suficiente para marcar el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Por último, yo quiero que veamos a Noé. Vamos a ver a Noé en el versículo 7. Noé nos enseña lo siguiente. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El caso de Noé es sumamente interesante, porque al igual que otros autores que vamos a ver más adelante en este capítulo 11, se narran sucesos que son muy conocidos por las personas. Y en este caso, la vida de Noé está abierta porque representa todo lo que Noé hizo por fe y que hoy nosotros nos estamos beneficiando de esos eventos. En el caso de Noé, Noé fue una persona que confió en el Señor de una forma sumamente extraordinaria. Y los eventos relacionados a la construcción del arca son sumamente llamativos. Porque Noé tenía todo en contra. Noé tenía al pueblo en contra. Noé tenía la edad en contra. Noé tenía el tiempo en contra. Y Noé tenía la razón en contra.
Para ese tiempo la petición de Dios era irracionalmente imposible. No había llovido. Las personas no sabían lo que era el tema de la lluvia, que desde el cielo cayera agua. Para ese tiempo un vapor rociaba la tierra y la mantenía húmeda para que pudiera producir los frutos. Pero Dios le dice a Noé, no va a suceder de esa manera, va a caer agua del cielo, lo cual era sumamente novedoso y hasta distinto y una locura para el tiempo de Noé. Cuando Noé comienza a construir el arca, las personas comenzaron a burlarse de él porque ellos pensaban, no tiene lógica lo que tú estás diciendo. Pero desde aquí en adelante, luego de Noé, nosotros vamos a ver una serie de eventos que sucedieron a hombres y mujeres de Dios que para su época no tenían ningún tipo de sentido, raciocinio, pero que de una u otra forma, sobre la plataforma de la fe, ellos pudieron entender que Dios los estaba guiando hacia esa dirección y por obediencia al Señor lo cumplieron. Dice el texto que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor, dice el texto, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estos tres eventos sucedieron a la creación y a la construcción del arca. Número uno, Noé y su invitación del Señor a construir el arca produjeron en Noé un temor reverente al Señor. Porque Dios lo estaba llevando a él y dio un paso más allá de la simple relación que hasta ese momento él había tenido. Dios le estaba pidiendo algo mucho más grande de lo que él podía manejar. Y si nosotros hacemos un poco de memoria acerca de la historia, recordemos que allí quienes trabajaron durante ese tiempo fueron Noé y su familia. De tal manera que lo que Dios le estaba pidiendo a Noé era algo sumamente grande. Sobrepasaba las expectativas y el manejo del propio Noé. Por eso Noé está allí, porque Noé obedeció a Dios sobrenaturalmente. Es posible que Noé no entendiera todas las cosas, pero Noé sí pudo obedecer al Señor en todo lo que Él le dijo. Esta invitación produjo que Noé tuviera temor de Dios. Número 2, produjo que Noé salvara a su familia. Noé, con su fe fundamentada en la gracia del Señor, salvó a su familia del exterminio global que hubo en el tiempo de Noé. Noé y su familia se salvaron. Y eso es uno de los aspectos que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Nuestra fe como creyentes, ya sea un padre, una madre, un hijo, puede tener repercusiones positivas en la vida de aquellos que están a tu alrededor, en tus familiares, en tus padres, en tu pareja, en tus hijos, porque tu fe puede ser también una invitación de Dios y un ejemplo de Dios para que ellos puedan entender cómo es un siervo o una sierva de Dios. Noé con su fe fue más allá de la comodidad. Noé con su fe dejó todo aquello que era controlable para él para arriesgarlo todo. Pero Noé, al final, como dice el versículo 7, fue hecho heredero de la justicia. Este salón de la fama, estos hombres y mujeres de Dios expresan esta realidad. Ellos estuvieron dispuestos a ir más allá de lo que en su momento era permitido o que ellos no entendían, y ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio para poder agradar al Señor que los había llamado. Y yo creo que es importante que nosotros podamos observar que aquí no hay yo no creo que el autor de los Hebreos lo está poniendo fácil. Yo creo que él está siendo sincero, así como nos es toda la escritura sobre los personajes bíblicos. Es que dicho sea de paso, nosotros encontramos que no son editadas sus vidas, sino son expresadas claramente para que nosotros podamos conocer tal y como ellos eran y lo que Dios hizo a través de ellos. Y eso es un aliento. En lugar de deprimirnos y entristecernos nosotros al leer la historia de cada uno de estos hombres, es todo lo contrario. Esto nos sirve de motivación porque allí vemos todo tipo de personas que han sido incluidas, pero que el común denominador de todos ellos fue la fe. Y esa fe que ellos tuvieron es la misma que nosotros tenemos. Y como dice el apóstol Pablo más adelante, él y ellos vivieron de esa manera para que nosotros hoy podamos seguir sus pisadas. De tal forma que
solamente estos tres personajes de manera inicial nos dan una vista sencilla, no muy profunda, de lo que Dios exige para que nosotros podamos agradarle. Y la base de ese agrado es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abel lo hizo proveyendo un excelente sacrificio. Enoc lo hizo teniendo una intimidad cercana con Dios. Y Noé lo hizo obedeciendo en todo al Señor. Cada una de estas piezas de este rompecabezas fueron necesarias y fueron cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Cristo completa todas estas características en una sola persona, en Él mismo. Por eso, como dice el capítulo 10, si nosotros tenemos la vista en el sumo sacerdote, en el Cordero de Dios que es Él cumple de manera satisfactoria todas estas cualidades. Y como más adelante nos enseña el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que, hermanos, sea Dios permitiéndonos poder avanzar en otro momento, a ver otros de los personajes que nos muestra el capítulo 11, pero de manera inicial, entendiendo cuáles son estas exigencias y características que el corazón del Señor le agradan a Él. Recordemos a Abel con su sacrificio excelente, recordemos a Enoc con su intimidad con Dios y recordemos a Noé con su obediencia sobrenatural en algo que nadie entendía, pero que Él lo hizo por la fe en el Señor. Que Dios nos bendiga y nos permita recordar que sin fe es imposible agradar al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche. Y te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros, dirigiéndonos y ayudándonos y evaluándonos de manera oportuna para que con sinceridad nosotros podamos ver el estado de nuestra fe. Que podamos ser sinceros conforme a quiénes somos y lo que estamos haciendo. Que el ejemplo de estos hombres nos sirvan de mapa, de ruta para poder agradarte. Tener una convicción como la de Abel, que aún sin tener con qué comparar ofrecía un sacrificio perfecto, porque su corazón estaba alineado contigo. O tener una intimidad como la de Enoc, cuyo corazón estaba dispuesto a conocerte. O tener una fe obediente como la de Noé. Oh Señor, ayúdanos a imitar estos hombres y que todo lo que hagamos, lo hagamos por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y por esta noche estamos despedidos. Que la gracia del Señor los acompañe. Muchas gracias. Gloria al Señor por su santa palabra predicada. Que sea ella esa lámpara a nuestros pies, ese espejo en el cual nuestra vida pues crezca conforme a la voluntad del Señor. Y gloria al Señor por la vida de José Rafael. Que sea el Señor bendiciéndole y guiándole hoy y siempre. Hermanos, este viernes es el encuentro imperfectos pero creciendo juntos. Imperfectos pero creciendo juntos. A las 8 de la noche acá en el templo, una conferencia para los matrimonios. Así que están todos invitados a todos los matrimonios invitados. Traigamos nuestros amigos y familiares y que seamos edificados a través de la palabra del Señor. Y el sábado, en la mañana, es el encuentro de los hermanos de la tercera edad. Así que sea el Señor glorificado y que los hermanos de la tercera edad también se inscriban a través de sus líderes de células para poderles servir y poderlos llevar a este encuentro. Que Dios nos bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo acá en nuestra reunión grande a las 11 de la mañana, nuestro servicio al Señor. Y nos vemos el jueves, pues mañana jueves, en las reuniones en los hogares. Y la haremos jueves por el evento del viernes de matrimonios. Que el Señor nos bendiga grandemente. Oro y así despido este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te alabamos, te bendecimos, te presentamos este fin de semana. Mañana jueves, las reuniones en los hogares.
El viernes, el evento Imperfectos pero creciendo juntos para matrimonios. El sábado, el evento de los hermanos de la tercera edad. Y el domingo, la gran celebración, a ti, Dios Todopoderoso, a las 11 de la mañana. Glorifícate, Señor, y permítenos crecer como iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia.